Anterior estuvimos hablando acerca del diseño de procesos, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Qué vamos a ver hoy día? Clases de procesos. Vamos a hablar. Hemos estado hablando de distintos aspectos de los procesos. ¿Ya? Entonces ahora nos corresponde hablar de las clases de procesos. ¿Quiero tratar con el proceso productivo? Lo vimos todo. No quedó nada pendiente, ¿no es cierto? No lo vimos todo. Ya. Entonces, tenemos ¿qué les pasó? ¿Ah? No la cae. Ya. Clase de procesos de producción. Aquí tenemos dos columnas, la característica y el proceso. ¿Ya? Entonces, la característica de uno es rendimiento temporal. Los procesos, tenemos dos tipos de procesos, el proceso continuo y el intermitente. El proceso continuo es la producción en serie. El proceso intermitente es la producción por pedido, ¿no es cierto? A medida que se va solicitando por el cliente. Tenemos otra característica que es la gama de productos. Y los procesos son la producción simple y la producción múltiple. Dentro de la producción múltiple tenemos la producción independiente, la producción conjunta y la producción alternativa. Ya después eso lo vamos a ir viendo cada uno. Tenemos la secuencia de actividades como característica y tenemos la monoetapa, que es un sistema de fabricación, ¿no es cierto? Está compuesto por solamente una etapa, como lo dice la palabra, bietapa, que son sistemas de fabricación y montaje simples, o sea, es una máquina. Ya cuando se habla de montaje simple, se refiere a una máquina, ¿ya? Y multietapa, sistema de fabricación y montaje múltiple. Esto quiere decir que puede ser una máquina que está compuesta por otras máquinas más, ¿ya? O sea, es como una multimáquina, ¿ya? O un multiequipo, una máquina que hace varias actividades a la vez. La secuencia, el nivel de integración, tenemos el nivel de integración centralizado, que es el sistema monoplanta, o sea, solamente en una planta se desarrolla el proceso, y el descentralizado, que es el sistema multiplanta, ya se desarrolla en varias etapas. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener la casa matriz, se realiza una etapa y después lo envío a una sucursal para que se desarrolle, ¿no es cierto?, en esa sucursal otra etapa, y lo puedo mandar a otra etapa, ¿ya?, para que se desarrolle otra etapa. Estos generalmente son más costosos porque involucran mucho movimiento de material, mucho movimiento de vehículos, por ejemplo, camiones, y también mucho movimiento de personal, ¿ya? Son más costosos para la industria, especialmente. ¿Por cambio?
habíamos hablado del proceso de la producción continua. Son procesos en los que la transformación de materias primas en productos se realiza de forma ininterrumpida en el tiempo, ¿ya? Es permanente. Aquí la línea de producción no se detiene, ¿ya? Está permanentemente, ¿no es cierto?, funcionando. Ejemplos conocidos: plantas de refinado de petróleo, plantas petroquímicas, altos hornos, por ejemplo, de la industria extractiva minera, ya que esos hornos, por ejemplo, no se pueden apagar porque significa una gran pérdida de dinero, ya significa mucha pérdida tener que apagar un horno y después echarlo a andar nuevamente. No es algo simple, es muy costoso para estas empresas. También se puede incluir en esta tipología los procesos repetitivos de producción en masa, por ejemplo, el caso de las cadenas de montaje de automóviles, de electrodomésticos, de calzado, embotelladoras y otros bienes duraderos o no duraderos, ¿no es cierto?, que es producción en masa, pero a la vez, ¿no es cierto?, es continua. También las líneas de producción aquí no se detienen, ¿ya? Estas empresas están las 24 horas funcionando, ya tienen, por ejemplo, turnos. El personal trabaja en turnos de mediodía, por ejemplo, después en la tarde, después entran 2 turnos o un turno en la noche, ya que así sucesivamente, ¿no es cierto?, no se detiene el proceso. Ahora, el montaje de automóviles, por ejemplo, ya trabaja muy poco personal, muy pocos trabajadores. La verdad es que los trabajadores que trabajan en los montajes de automóviles son nada más que para controlar los robots, ya las máquinas, ¿no es cierto?, que hacen todo el montaje. ¿Listo? ¿Cambio? ¿Sí? Tenemos la producción intermitente, que son los procesos que no requieren continuidad en el tiempo, actúan con productos no tipificados y los componentes del proceso pueden ser polivalentes o con función múltiple. Es el ejemplo de las obras públicas. Por ejemplo, tenemos obras públicas, construcción de puentes, construcción de autopistas, de carreteras. Por ejemplo, también tenemos la construcción naval. Hay una imagen que están construyendo un barco, y talleres de reparación, entre otros. La llamada producción por pedido o por encargo es una forma típica de esta producción intermitente, ¿ya? Los departamentos iguales están en esa. ¿Perdón? Los departamentos iguales están en esa clase. La construcción de departamentos. Sí, porque eso no se hace en serio, eso se hace a pedido, ¿ya? O sea, una empresa, una inmobiliaria, ¿no es cierto?, ya compra un terreno y lo solicita a una constructora, construir el edificio, ¿no es cierto?, y ellos después, ese edificio de departamento, por ejemplo, pueden vender los departamentos o bien se dedican a administrar el arriendo de los departamentos, como hay muchos edificios actualmente, ¿no es cierto?, porque están viviendo algunos extranjeros o esos edificios de departamentos están ocupados por básicamente extranjeros, ahí no hay chilenos, ¿ya? Entonces, la inmobiliaria vio que un muy buen negocio, ¿cierto?, levantar un edificio, arrendarlo, ¿ya?, y me está llegando mucho más dinero que si yo lo vendiera, ya puede haber mucha más plata, mientras estén los extranjeros aquí, ¿no?
negocio. ¿Ya? Habiendo billete y tiriri. Ya, Habibi. Ya, ¿la cambio? Ya que me quiero ir luego que tengo frío. Estoy de las 8:30 de la mañana aquí en el no sé qué. ¿Ah? Por ejemplo, referente a la construcción naval aquí en Chile, ¿ya? Está ASMAR, ¿cierto? Que ellos son los que construyen aquí barcos, pero más bien construyen barcos a pedido, ya sea de la Armada o de países, de otros países, ¿no es cierto? Que ellos solicitan la construcción de, no sé, pues puede ser una patrullera, ¿ya? O algún remolcador, por ejemplo, ¿ya? De ese tipo de embarcaciones. O barcos más grandes, ¿verdad? Que se les da uso militar. Ya, cambio. ¿Sí? En segunda instancia, los procesos de producción pueden clasificarse atendiendo al número y diversidad de sus salidas o output, también como se conoce, ¿se acuerdan cuando hablamos nosotros ya de la entrada y la salida, de los inputs y los outputs? O gamas de productos obtenidos. De esta manera se puede hablar de producción simple y producción múltiple. La producción simple es el proceso que elabora un solo tipo de producto de características técnicas homogéneas. ¿Ya? En cambio, la producción múltiple es el proceso que obtiene varios productos diferenciados y que técnicamente pueden ser independientes o no. En el primer caso, se habla de producción múltiple independiente o con procesos simultáneos, y en el segundo, que es el que es más normalmente usado, si del proceso se obtienen diferentes productos con factores comunes, se define la producción compuesta o conjunta, y si los factores se pueden aplicar alternativamente a uno u otro proceso y producto, se tiene la producción alternativa. Etapas en las que se desarrollan los flujos de operaciones. Tenemos, como habíamos visto, ¿no es cierto?, la producción monoetapa, bietapa y multietapa. La producción monoetapa son los procesos en los que la transformación se efectúa en un solo flujo de operaciones. Por ejemplo, sistema de fabricación convencional, ya ese es el que más utilizamos. Después tenemos la producción bietapa, que son los procesos en los que se diferencian dos fases o flujos de operaciones con diferentes características técnicas. Por ejemplo, fabricación y montaje. Por ello, se puede hablar de dos categorías de artículos, componentes y productos acabados, respectivamente. Y en la producción multietapa, son procesos complejos en los que se integran diferentes flujos de operaciones o etapas, tanto de fabricación de partes y componentes de la línea de producción, como del montaje de estos componentes en subconjuntos y de estos en conjuntos o productos terminados. ¿Ya? O sea, es el más complicado porque tiene mucha más proceso en sí, muchas más actividades. ¿Ya? Por ejemplo,
fábrica, ¿no es cierto? En una parte estás fabricando una parte, ya en otro lugar de la fábrica, de la industria, estás fabricando otra, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y después llega a un área donde, por ejemplo, que es el área del ensamblaje, ¿ya? En donde se juntan todas las piezas y se arma, ¿ya? el producto, ¿no? Por ejemplo, el auto, ¿no es cierto? ¿Ya? Se fabrica, no sé, por el chasis, ¿ya? Después se fabrica, ¿no es cierto?, las distintas partes, las puertas, qué sé yo, y después viene en la etapa de ensamblaje donde se une todo. Correcto. Puede entrar en el llevador. Profe, ¿cuál podría ser un ejemplo de una producción monetada? Un producto que se fabrica de una vez, ¿no? O sea, Así como un ejemplo. ¿como cuál podría ser? Sí. ¿Ah? La ropa. La ropa. ¿Tiene más procesos? No, pues sí tiene varios procesos. Tiene medición, tiene corte, después tiene la confección, o sea, unir toda la botella. ¿Ya? Por ejemplo, la fabricación de botella, eso es un proceso único. Por ejemplo, ya si quisiera decir de la fabricación de una olla, la olla tiene dos procesos. Uno es la olla propiamente tal, y después yo tengo que unirle la asa, ¿no es cierto?, los mangos, ¿ya? Y además la tapa, ¿ya? Y a la tapa también tengo que unirle, ¿no es cierto?, la asa también, ¿no es cierto?, para lo que llaman los dedos, la tapa caliente, ¿ya? Entonces, ahí tendríamos 10 etapas, ¿ya? Pero, como decía, la botella es una etapa, ¿no? Claro, los vasos, los platos de plástico, ya los vasos de loza también, ¿ya? Eso es un solo proceso. ¿Cambio? ¿Sí? Ya. En cuarto lugar, los procesos productivos se organizan en virtud del nivel de integración o agregación de los elementos del sistema. Tenemos la producción centralizada y la producción descentralizada. La producción centralizada son los procesos en los que sus elementos se integran en una sola planta o taller industrial. O sea, todo se hace en un solo lugar, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Y la producción descentralizada
son los procesos en los que sus elementos se descomponen o se repiten en más de una planta transformadora, por lo que se tiene un sistema multiplanta o localizado en diferentes puntos, situación que exige determinado sistema logístico para combinar y transportar los elementos productivos, como les dije hace un rato atrás, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la descentralizada, yo en una planta voy a fabricar una parte, en la otra planta voy a fabricar otra parte, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Puedo tener 5 o 10 plantas distintas. ¿Ah? Claro, es más costoso porque resulta que voy a tener que estar trasladando, ¿no es cierto?, esa parte que yo fabriqué en un lugar, voy a tener que llevarlo a la otra planta, ¿ya? Voy a tener que ocupar camiones, tengo que comprar o arrendar camiones, ¿no es cierto?, tengo que gastar en combustible, tengo que gastar en un conductor, seguramente en peoneta, ¿no es cierto?, en ayudante del conductor. Entonces, eso involucra más gasto. Y más riesgo también, porque si estoy transportando, ¿no es cierto?, de un lugar a otro, puedo tener hurtos, por ejemplo, robo, algo que se acostumbra mucho en la empresa, que los mismos conductores, por ejemplo, le sacan el combustible a los vehículos, ¿ya? Andan con un bidón fondeado y le sacan combustible a los vehículos, ¿no es cierto? Y ese combustible lo usan para su autito, o bien se lo venden a los compañeros de trabajo que tienen autitos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de benzina o petróleo, y es bastante frecuente, ¿ya? Las empresas tienen sus controles, pero igual se las arreglan para Sí, robar. porque los que son productos de despacho, los mismos trabajadores a veces cambian los productos. No, por ejemplo, los camiones de distribuidores de bebidas, ¿no es cierto? Todo eso, ¿ya? También ahí hacen sus malabares y al final pueden terminar con una java en la casa, ¿ya? Porque también hacen ahí sus malabares, no sé cómo lo harán, pero... ¿ah? Yo trabajo en una pizzería y a nosotros siempre nos cambian bebida. ¿Hacen qué, perdón? Nos cambian bebida porque ¿Sí? nos dan un pack por una Pasan como Se hace, ¿ya? Se hace. Mientras no los pillen. Ahora yo digo, ¿para qué estar arriesgando un trabajo por una tontera? Perder un trabajo, ¿ya? Perder un trabajo que te puede estar ganando 500 lucas, 500.000 pesos, por echarse al bolsillo 2.000 pesos, 5.000. Adelante. La verdad que no creo que sea conveniente, que salga bueno. Pero bueno, vamos chiquitos. ¿Cambio? ¿Sí? Chao, se terminó. Ya. ¿Ah? ¿Esa? Ya. Bueno chicos, ¿qué aprendimos? Comentarios, opiniones de lo que acabamos de ver. de la producción. ¿Ah? la cantidad de procesos que se pueden tener en diferentes áreas. Ya. ¿Qué más? La producción. Lo escucho con el escándalo que hay al lado. Ya. Ya, bien. A ver, chicos, chicas. Vamos a estar viendo materia todo mayo, hasta que termine mayo, ¿ya? Y después en junio lo vamos a dedicar exclusivamente a ver el examen, ¿ya? Es que ocupen el tiempo de clase, ¿ya? Que son 2 módulos, son 1 hora y pico, pero lo vamos a ocupar, ¿no es cierto?, en que trabajen ustedes en el desarrollo del examen, ¿ya? Porque se van a ver seguramente con mucho trabajo de repente y además con examen que le van a empezar a entregar los profes, ¿ya? O con pruebas. Entonces
entonces se van a ver en algún momento saturados, ¿no es cierto?, con actividades. Entonces yo normalmente siempre hago eso, ya hace 20 años que estoy haciendo clases aquí, entonces todos los años hago lo mismo, ya siempre trato de terminar un poco antes para darle espacio a ustedes para que desarrollen bien el examen y a la vez aprovechen de que yo me quedo en la sala, entonces pueden venir, ¿no es cierto?, si están trabajando en los computadores de los pasillos o bien en la biblioteca, puedan, o en sus notebooks aquí en la sala, puedan venir, ¿no es cierto?, a hacerme consulta y así desarrollar un mejor examen, ¿ya? Entonces les aviso, ¿no es cierto?, que vamos a terminar en mayo, ¿ya? Pero que entonces ya no van a haber más evaluaciones. Sí, pues sí, queda una todavía. ¿Cuántas? Quedan dos. ¿Ah? Quedan dos. Una. Llevamos dos notas. Llevamos dos. Pero no volver. ¿Ah? Faltan dos. A ver, un momento, vamos. Un momento, al tiro salimos de la duda aquí. Faltan seis notas. Un momento, calma, calma. Ya. Ya, llevamos dos encargos, ¿no es cierto?, dos actividades. Ya. Falta la presentación oral. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer, ¿ya?, es que la presentación oral sea uno solo. ¿Ya? O sea, un encargo, un trabajo, ¿ya?, y van a tener que, o sea, entregar un informe y presentarlo grupalmente. ¿Ya? Entonces, la nota equivaldría, valdría doble, ¿ya? O sea, un 50%. Sé que están de acuerdo, si no, si no dejamos dos actividades separadas. ¿Sí? ¿Seguros? Sí, seguro. Pero en caso que sean las dos actividades separadas, ¿va a ser solamente informe o va a ser lo mismo? Espera. Mira que aquí está todo mal. Ya. En delante no aparecía, ¿no es cierto? Ya, cuando la pantalla se ponga azul, avísenme por favor. Ya, perdón, ¿qué me decías? Perdón, que no te tomé asunto. ¿Qué me decías? A ver, esta es la opción inicial, ¿ya? Ya me hicieron los dos primeros. Ya, ahora falta la presentación oral, que yo le iba a dar un tema, ¿no es cierto? Y presento al grupo. Y la otra era un encargo, o sea, un informe, más otra presentación. O sea, serían dos presentaciones. ¿Ya? Entonces yo les digo, hagamos una sola, ¿no es cierto?, en la que ustedes me confeccionan un informe y presentan ese informe en forma grupal aquí adelante. Sería el cuadro de una. Hacer el cuadro. Sería el cuatro que vale el 3 y el 4. Claro. Presentación. Claro, entonces sería un informe y una sola presentación, en vez de dos presentaciones, sería una sola. Silencio, por favor. ¿Ah? Es que la idea es que sea un grupo para que aprendan a trabajar en grupo, porque después en la empresa van a tener que trabajar en grupo, ¿no es cierto? Con otros colegas, o bien estar interactuando permanentemente con los supervisores, con los profesionales de otra área, de ingenieros de otra especialidad, ¿no es cierto? Van a tener que estar interactuando permanentemente, entonces la idea es que se acostumbren, ¿no es cierto?, a trabajar grupalmente. Ahora, si no lo quiere hacer, eres libre de hacerlo solo. ¿Ya? O sea, yo no voy a obligar a nadie a integrarse a un grupo. ¿No te hizo cuándo sería el encargo de la presentación? Buena pregunta. Igual sería el tema. Pero me apuren, pues. Estoy recién dando el aviso. ¿Ya? Estoy recién dando el aviso y ya quieren salir a presentar. Déjenme verlo y la próxima clase yo me aviso, ¿ya? Déjenme ver cuánto. ¿Ah? Porque el examen es
No, pues el examen lo vamos a trabajar en junio, ¿ya? Sería, a ver, un momentico. Nos estaría faltando una, dos clases. Tenemos la actividad, ya, esa no, sería tres. Serían tres, ¿ya? O sea, en la cuarta clase que viene, ahí tendríamos la presentación y la entrega del informe. O sea, yo les voy a presentar ahí la actividad que tienen que desarrollar. En la cuarta clase, ¿presentaría usted la actividad que hay que desarrollar? No, pues la tercera, para que ustedes la presenten en la cuarta. Ah, Porque aquí tengo preparado, ¿cierto? Ya hoy día vimos la 8, la PPT 8, entonces faltan la 9, la 10 y la 12. ¿Ya? ¿Sí? Que sería ¿ya? Entonces, ahí la actividad, tenemos que revisar esa actividad que tengo ahí, si amerita, ¿no es cierto? Esa o ver una que con un poquitito de complejidad, pues, ya. Tiene que ser un poco complejo, ¿ya? ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Después me están reclamando. Ahora, la nota, le entrego un informe y la presentación, la verdad que siempre son buenas, o sea, tendría que ser demasiado malo como para sacar menos un 5.